Muchas gracias, Juanma. Muchas gracias a toda la organización del SICOP por haber contado con nosotros. Y vamos a centrarnos en un solo proyecto, si logramos que se vea. Vale. Bueno, vamos a hablar de una intervención en la calle de Herradores, calle de Herradores número 81, lo que viene marcado en este plano, y le vamos a contar un poco la historia que tiene el proyecto. El proyecto, esta es una casa con una fachada muy importante, muy elegante, mediados del siglo XVIII, que fue construida por el coronel Franco de Castilla. Presentaba esta fachada tan noble, pero guardaba en su interior una serie de sorpresas que fuimos descubriendo a medida que entrábamos en el trabajo. La primera sorpresa fue que la casa había habido un incendio en el año 1965 que había destruido toda la techumbre de la crujía principal y la habían resuelto de esta manera, sin tejas, solamente aparecía ese alerón, el alerón importante que desde la calle parecía tan noble, pero desde el interior tenía esta imagen. El segundo tema era que el patio había sido ocupado por las sucesivas épocas de la casa, había pasado a ser de más de un propietario, y uno de los propietarios había decidido construir dentro del patio. El solar ocupaba lo que era la parte, la galería del este del patio, y había ocupado toda la mitad del patio. Con lo cual nos encontramos que no solo lo había ocupado, sino que lo había incrustado contra la galería original a las bravas. O sea, había eliminado incluso el pilar de soporte y había planteado una intrusión de este tipo, además con un lenguaje de este tipo. O sea, era un chalet, años 40, con estos arcos, este tipo de contraventanas, bueno, como si hubiera estado en medio de un jardín, en medio de la ciudad. Con lo cual, el patio no era patio, era medio patio lo que nos encontramos. Luego tenía una estética interior, pues también dudosa, porque era como de chalet de los años 40, que además había seducido en parte a la propiedad. Decía, hombre, podía ser interesante utilizarlo. Y la primera mala noticia que le tuvimos que decir es que se iba a demoler totalmente, que de esto no iba a quedar absolutamente nada, porque era una intrusión absoluta y además estaba ocupando un patio, ¿no? Luego había esta escalera que, bueno, los estudios históricos decían que originalmente había sido de toba roja, pero que estaba muy alterada y tenía una serie de parches hechos con hormigón coloreado en rojo, que no eran para nada ya originales. Y luego la otra trampa era el estado de las maderas. Las maderas estaban sepultadas debajo de muchas capas de pintura, pero estaban muy alteradas, muy tocadas y muy deterioradas. Con lo cual, pues las primeras discusiones era qué se hacía con el tema vamos a ver la galería. La galería tenía un cerramiento también claramente hecho a posterior, con una muy mala calidad de ese cerramiento. Ese entablonado estaba completamente deteriorado y solamente eran recuperables los pies derechos y los elementos resistentes de madera y poco más. El resto de las maderas presentaban aspectos muy peligrosos que había que plantearse qué es lo que se iba a rehabilitar y qué es lo que no. Nos encontrábamos pues eso, que había parcheos, eran los forjados de madera, y había zonas de parcheo con maderas de escasa calidad y muchas zonas que estaban repintadas sobre maderas muy destrozadas.
Entonces, bueno, fuimos a la ficha del plan especial. Aquí tuvimos una labor muy de la mano de María Luisa Cerrillo y los responsables del plan especial de protección de la laguna, que tenía una oficina de gestión muy próxima a esta y que la verdad que les dábamos la lata todos los días y venían a la obra casi todos los días con nosotros. Entonces, bueno, lo primero que vimos es que había un problema de grafismo y lo que estaba marcado como área de sesión del área libre obligatoria era exactamente la mitad del patio, porque el aspa que vemos en el dibujo está debajo de la galería. O sea, el patio realmente estaría a la izquierda, con lo cual nosotros tuvimos que dar otra mala noticia a la propiedad, que es que íbamos a perder pues bastante edificabilidad, porque todo lo que hay, la mitad del patio que estaba ahí grafiado como área de movimiento, íbamos a renunciar a ella para volver al tamaño original del patio. Después de muchas discusiones, pues la propiedad lo que quería era tener un sótano por el uso necesario de los protocolos, porque era para el uso de una notaría, y negociamos hacer el sótano, pero renunciando a las dos posibles plantas de edificabilidad que eliminábamos en lo que era la traza del patio original. Bueno, se hicieron los primeros planteamientos y el resultado que se planteó es una intervención de dos tipos. En los dos lados del edificio del que se conservaba los cerramientos y teníamos los vestigios claros, hacíamos una labor de rehabilitación o reconstrucción honesta que llamamos, que es utilizando las maderas sin aportación de maderas del exterior, simplemente utilizamos las maderas que eran válidas. Y luego en el lado contrario, donde no había ya ninguna persistencia, actuábamos con un lenguaje contemporáneo, con otro tipo de construcción, incorporando pues el ascensor que comunicaba a todos los niveles, la escalera que comunica al sótano, una segunda escalera necesaria para evacuación, todos los implementos técnicos en esa pieza de nueva planta. Esta se reproduce en los dos niveles en los sistemas, son espacios de trabajo de esa notaría que todos se orientan o bien a la fachada principal y al patio o bien solamente al patio en las dos crujías laterales. Bueno, después empezó el proceso de construcción que, como digo, fue largo y siempre de la mano de la Oficina de Interpretación del Plan Especial de Protección de la Laguna. Bueno, había que estudiar precisamente con detalle el suelo que teníamos, dependiendo de las intervenciones en los dos lados del edificio. Y se empezó a hacer el sótano, que en el caso de la laguna todos sabemos que es muy importante tener en cuenta la impermeabilización y crear un vaso que la resuelva. En el otro lado, más bien una labor de acupuntura, de trabajar dentro de los cerramientos existentes para incorporar una nueva estructura, no confiando solamente en la estructura existente, sino creando una estructura en la que los pares de madera que no se podían rehabilitar se sustituían por elementos metálicos, pero manteniendo el entrevigado y manteniendo el concepto de los forjados originales, que por otro lado, siendo de madera exclusivamente, no podíamos adaptarlos al uso ni cumplir los requerimientos de aislamiento de fuego. El resultado era de este tipo, manteníamos todo el cerramiento perimetral y le añadíamos esta estructura de alguna manera independiente que se incrustaba dentro de la otra. Se reconstruía la escalera con un elemento pétreo que se resolvía con un hormigón abujardado, que ahora veremos. Y aquí se ilustra la idea de la rehabilitación honesta. O sea, se intentó que todos los pares de madera que pudimos aprovechar se pudieran organizar en torno a las dos galerías, a las dos salas de la galería que dejábamos, mientras en el resto se sustituyen por elementos metálicos sin hacer aportaciones de maderas de otras obras de derribos o cualquier otro tipo de operación. Así se remató hasta la cubierta. Aquí sí se utilizó toda la teja rehabilitada que se pudo. Y este fue un poco el resultado final. En la fachada principal, bueno, la intervención era de rehacer y rehabilitar todos los enfoscados y las carpinterías existentes. Y en el interior, esta imagen casi es la que da título a la conferencia,
que son las reflexiones en torno al patio. ¿Qué ocurría? Como de las 3 lados del patio solo había 2 que teníamos documentación real, en el tercer lado lo que planteamos era una fachada lisa, un muro cortina y un volumen terso, que lo que hacían era el efecto de espejo para virtualmente reconstruir el conjunto del patio sin llegar a ser falso histórico ni ninguna otra intervención más dudosa. Esto le daba también la gracia de que, según las horas del día, la percepción del patio varía mucho. Esa primera imagen era 1 hora, a medida que el sol va cayendo va variando sensiblemente y se van apreciando o se va diluyendo la presencia de lo virtual y aparece más lo real. En cuanto a la jardinería, utilizamos un ejemplar muy típico de los patios laguneros, como ya verán en las visitas de mañana, que es el árbol que preside toda la composición. Es un árbol que se plantó de ese tamaño, pero ya está del alto del edificio. Es un magnolio, que es un árbol muy típico de los patios de aquí. Y del resto es el patio, después hablaremos de materiales, pero se incorpora una lámina de agua con la idea también de jugar a las reflexiones, de que sea también un lugar donde se refleja el resto de los espacios del patio. Y aquí vemos, cuando hablamos de la reconstrucción, como cuando no tenemos un pilar de madera, pues ponemos un pilar circular de acero, sin intentar remedar la forma histórica de los pilares originales. Vemos cómo se va alterando la visión de ese especular del patio, y hay un momento que empieza a desaparecer esa imagen del fondo. Y en cuanto al uso de materiales, respetamos todos los materiales del derribo. Obtuvimos una superficie de piedra chasnera, que es donde se resolvió en toda la entrada del edificio, y en la planta baja la combinamos con piedra basáltica en toda la planta. La piedra basáltica se colocaba de diferente forma para tener en la zona del patio la recogida de agua sin cambiar de nivel. Y la piedra chasnera resolvía el zaguán de la casa y también se adentraba hasta tocar la lámina de agua. Aquí vemos la ubicación de la lámina de agua, que también tenía un cierto nivel de tecnología porque también está al mismo nivel que el pavimento. Esta es la escalera reconstruida que se hizo con una operación de hormigón in situ y una bujarda para darle aspecto pétreo y unitario, y que nos conduce a la planta superior. En la planta superior, aparte de las maderas recuperadas en la cubierta, como vimos en la fase de construcción, se utilizó un parquet industrial de unas maderas que entonaban muy bien con las maderas existentes en el edificio. Y bueno, a la izquierda vemos cómo el cerramiento, que en parte se había demolido, se sustituye por un elemento que se convierte en una lámpara, y que las puertas y dinteles de riga existentes se mantienen y toda la tea se mantiene original. Como ven, se desmonta ese cerramiento añadido que tenía, se respeta el orden y desorden de los pares que no responden en los patios canarios a una seriación de dimensiones, sino que tienen otra libertad, suplementándolo con la estructura metálica en paralelo. Las labores de rehabilitación de la madera consistieron en quitarle todas las capas de pintura y dejarla casi lo más al natural posible, simplemente poniéndoles una protección. Y aquí vemos otra vez el árbol, que ya en este momento ya tiene una altura mucho más importante. El efecto de la lámina de agua,
que duplica en cierta medida todas las percepciones del patio. Y luego, en cuanto al equipamiento, tuvimos la suerte de poder entrar en unos debates muy largos con la propiedad, que venía del mundo de la notaría y están acostumbrados al mueble de caoba pesado, y bueno, al final pues conseguimos que pues entendieran el lenguaje este del mobiliario del mismo nivel que la casa, pero de nuestros días. Bueno, de nuestros días no, porque esto es del año 1956, la silla Eames. Este es uno de los despachos principales y logramos colocarle la silla Eames, y al final la propiedad acabó entendiendo de muebles de diseño de calidad, identificando lo que era bueno y lo que era copia. Incluso en estos despachos, donde ya aquí se ve como en la cubierta ya no había madera, sino son piezas metálicas respetando el entrevigado, pero ahí se aprecia también el mobiliario, donde se apuesta por un mobiliario de USM, que es un fabricante pues del máximo nivel, pero con una estética muy alejada de la estética que podemos asociar a una notaría tradicional. Estos muebles tienen mercado de segunda mano, vamos, a pesar de que tengan 50 años, el origen también es de los años 50, el diseño. Este es un diseño que es simplemente una bola en la que se atornillan todas las piezas y puede hacer cualquier configuración, pero que tiene un nivel de calidad muy alto. Todos los espacios de trabajo viven y respiran de ese espacio central, y cambia el tratamiento. En este caso estamos en la parte nueva de la galería, con lo cual el lenguaje es más contemporáneo, pero todos los espacios participan de ese espacio central. Espacio central que por la noche se invierte, y en vez de ser el que produce la luz es el que la recibe, y recibe esta luz reflejada de todos los espacios interiores, luces siempre indirectas. Y vemos cómo esa transformación es gradual. Lo que era antes un espejo se convierte en una gran ventanal donde se ve la vida que se está produciendo al otro lado. De forma que al final se produce un espacio muy relajado, donde la tranquilidad es la nota dominante, y donde incluso lo visitan los turistas, e incluso algún estudiante, por lo visto, se ha colocado una mesa en esa terraza y algún estudiante venía por las mañanas a estudiar a ese espacio. Y en definitiva, esta imagen resume la idea de las reflexiones, cuando por la noche aparecen nuevas reflexiones que son las que aporta ese plano horizontal reflectante que hace de espejo también, y multiplica las percepciones del espacio. Y esto es todo. Gracias.